salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hey, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. Estamos en un nuevo episodio de Ya Oíste. En esta ocasión vamos a hablar del VPH. El VPH, pues yo creo que todo el mundo ha escuchado de él y ha dicho, híjole, es un virus. Pero es un virus mortal en ciertos aspectos. Ahorita lo vamos a ver con nuestro invitado. Pero yo leyendo en algunas fuentes, dice que cerca del 80% de las personas sexualmente activas lo pueden contraer. Entonces, ahorita vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué otros peligros trae este virus. Me acompaña hoy el doctor José Luis López. Él viene del Hospital Regional Adolfo López Mateos y es ginecólogo. ¿Cómo estás, doctor? Muchísimas gracias, Claudia. Muy amable por la invitación. Agradezco estar nuevamente con ustedes aquí. Esto que yo mencionaba, ¿es verdad? Por una parte, sí. O sea, es una infección de transmisión sexual, sí, muy amplia, muy difundida, sobre todo en los pacientes jóvenes, pacientes adolescentes, pacientes menores de 30 años, como tú bien mencionaste, pudiese llegar en algunas poblaciones seleccionadas hasta una presencia de un 80%, aunque en promedio sería de un 30%. Y sí ocurre una situación diferente en las pacientes de 30 años o más, en donde el porcentaje de infección a estas edades ya disminuye entre un 10 y un 15%. ¿Pero esto por qué sucede? Porque es un organismo que está muy presente tanto en el hombre como en la mujer. Entonces esto, al tener actividad sexual, pues es la forma primordial en la cual se van a contaminar, ¿no? Sabemos que los adolescentes comienzan a tener su actividad sexual, incluso aquí en México, 12 años o incluso en etapas más tempranas, 9 años, comienzan actividad sexual sin protección, incluso sin desconocimiento correcto de este tipo de actividades. Por ejemplo, un mecanismo de protección a estas edades, pues pudiese ser el preservativo, aunque sabemos que el preservativo no elimina completamente la posibilidad de que se infecten, sí tiene una protección que fluctúa entre un 30 y un 70%. Entonces, de no utilizar nada a tener un 70% de protección, realmente es muy importante. Me refiero a que no tiene una protección el preservativo completamente, pues porque el virus es muy pequeñito, mide unos 50 nanómetros, es una magnitud muy pequeñita, entonces puede pasar a través incluso del preservativo, pero pues protege, no completamente pasan los virus, el preservativo, entonces por eso no llega a ser una protección total. Bueno, hablemos como tal del virus. No todos los virus provocan algún tipo de cáncer. ¿Cómo es el virus? Bueno, el virus es de la familia Papillomavirus, justamente, del género Papillomaviridae, así está designado. Y hay más de 200 genotipos, incluso hasta 250 o más con sus variantes. Las variantes son pequeños porcentajes en su genoma que hacen que sea diferente cada uno de los virus, pero en promedio podemos decir que son como 200 250. Sin embargo, no todos ellos van a actuar sobre el aparato genital, nada más si acaso unos 50 atacan el área genital, pero de esos 50 tampoco todos son cogénicos, si acaso nada más unos 15 o 30 llegan a ser oncogénicos, y los que tienen un mayor poder oncogénico, quiere decir producir cáncer, llegan a ser de unos 14. Entonces realmente de 250 a 14 se reduce mucho la posibilidad. Esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque hay muchas pruebas que son pruebas moleculares que nos detectan los virus, y que hay pruebas que nos detectan, por ejemplo, todos, los 200 o 250, ¿no? Entonces la paciente, si se hace un tipo de prueba de este tipo, pues es obvio que porcentaje y por probabilidades va a tener uno de esos genotipos mínimo positivo. Entonces viene asustada porque tiene un genotipo, por ejemplo, 2. Y un genotipo 2 va a producir las verrugas que todos conocemos en el cuello, en las axilas, que no va a pasar absolutamente nada. Si visiblemente a una persona le notamos un tipo de verruga, ¿quiere decir que tiene algún tipo de virus del papiloma humano? Sí, exactamente, como te digo, puede producir diferentes lesiones. Uno son las verrugas estas que acabo de mencionar, del cuello, de las axilas, que se llaman verrugas vulgares. Pueden ser verrugas plantares, pueden ser verrugas planas, pueden ser las verrugas de los dedos, que se les llaman mezquinos, o muy comúnmente la gente lo conoce como mezquinos. Estos son producidos por virus de papiloma humano, pero diferentes a los que atacan los genitales. Por ejemplo, las verrugas de los
folículos genitales se llaman condilomas. Muy pocas veces van a producir cáncer, pero lo que se tratan, ¿por qué? ¿O por qué se tratan? Porque son altamente contagiosas. Una paciente tiene una verruga de este tipo en sus genitales y la comienza a manipular, la lesiona, la secreción o la sangre, pues tiene virus con poder de infectar. Entonces se toca a otros sitios o toca a otras personas y las puede contaminar. Entonces, lo que tú mencionabas y preguntabas también si la forma de transmisión es primordialmente sexual, sí, la gran mayoría, más de un 90% es transmisión sexual, pero hay otra forma también en la que se puede transmitir. Y esto sucede, ¿por qué? Porque el virus, cuando se sale del organismo, es altamente resistente. Entonces puede durar vivo incluso 24 horas si se encuentra en una secreción. Entonces, si uno toca la secreción o tiene contacto con una secreción que tenga el virus, puede tener la capacidad de infectarse. ¿Dónde podemos encontrar esas secreciones? Pues, por ejemplo, si no se asea bien el material del hospital o cuando se atiende una paciente, los juguetes que utilizan las personas para el acto sexual. Se ha visto incluso también en forma muy rara, pero también se ha logrado detectar que puede ser la ropa, incluso las toallas de los hoteles pueden ser un fomite para poder adquirir este tipo de infección. Es raro, pero llega a transmitirse. Entonces, por eso cuando incluso los pacientes nos preguntan, oiga, ¿cómo adquirí este virus? Es imposible poderlo afirmar. Por porcentaje, si es transmisión sexual, pero no podemos afirmar que esa paciente no lo haya podido adquirir de otra forma. No necesariamente de su pareja. Exacto. Y es otra cosa también importante, como dices tú. Me lo transmitió mi pareja. Creen que la pareja actual, porque actualmente o en ese momento se está detectando, su pareja de ese momento es la que lo transmitió. Eso tampoco lo podemos definir. ¿Por qué? Porque el virus lo puede adquirir uno y puede manifestarse en 6 semanas o puede manifestarse hasta 20 años después. Entonces, imagínate si pasaron 20 años después de que lo adquirió, pues a lo mejor se casó, se divorció, etcétera, o tuvo más parejas y no sabemos realmente cuál es la pareja que le pudo haber transmitido la infección. Entonces, esto tenemos que aclarárselo al paciente porque eso le genera inquietud, ¿no? Y genera problemas en la pareja actual. Sí, y como dices, no necesariamente, o sea, pudo haber tenido relaciones protegidas con condón, pero uno nunca sabe, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ¿esto quiere decir que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener el virus? Sí, sí, en general se dice que de un 60 a un 80% en algún momento de nuestra vida vamos a tener una infección por virus de papiloma humano. Una de las grandes ventajas es que cuando son jóvenes las personas, menos de 30 años, tienen una alta capacidad a poderlo eliminar. Por ejemplo, si adquieren la infección, pacientes jóvenes de menos de 30 años pueden llegar a eliminar el virus hasta en un 94%, en pacientes jóvenes a 36 meses. Y en pacientes ya después de 30 años, hasta un 88% en 84 meses. O sea, nuestro sistema inmune lo elimina. Exactamente, por eso es muy importante tener una respuesta inmunológica correcta. ¿Y cómo la vamos a obtener? Comiendo bien cada 8 horas, durmiendo bien también cada 8 horas. Ya ves que había incluso muchos mitos de que los adultos ya no deben de dormir. Debemos de dormir 8 horas para que también nuestra respuesta inmunitaria sea correcta. Y uno de los factores externos que se ha visto muy relacionado con la infección del virus del papiloma y su desarrollo es el tabaquismo. Alguien va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el tabaco con el tracto genital? Pues tiene que ver mucho porque se produce un metabolito que se llama gotinina, que por sí mismo es oncogénico y que se produce en el moco del cuello del útero de la mujer. Y aparte tiene un efecto de disminución de la respuesta inmunológica, las defensas de nuestro organismo, y entonces esos dos fenómenos contribuyen a que si existe el virus del papiloma humano, le dejen el campo libre para que se desarrolle. Entonces, por eso deben de evitar fumar o rodearse de un ambiente donde fuman, porque si no, incluso llega a ser peor. Sí, hemos visto que también los fumadores pasivos pues también les causan ciertas complicaciones. Exactamente. Hablamos del sistema inmune o inmunológico. ¿Qué pasa con las personas que son inmunodeprimidas, como las personas con VIH? Sí, de hecho tenemos mucho problema con ese tipo de pacientes porque esas pacientes muy fácilmente adquieren infecciones, no solamente del virus de papiloma, sino de cualquier otro tipo de infecciones, las cándidas, que son problemas oportunistas. Tenemos los pacientes también diabéticos, no solamente los pacientes VIH, los pacientes trasplantados, los pacientes lúpicos, los pacientes que de alguna forma, ya te había mencionado diabéticos, los pacientes que de alguna forma han disminuido sus defensas, entonces los hace más susceptibles a desarrollar ese tipo de problemas y de infecciones. Incluso, por ejemplo, el paciente con VIH
desarrolla rápidamente la evolución hacia cáncer y llega a morir también en etapa temprana si no se detecta a tiempo y se trata correctamente. Y no necesariamente por el VIH. O sea, en forma indirecta porque sus defensas están disminuidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente o un paciente VIH positiva, pero está en tratamiento, está correctamente atendido, sus niveles de respuesta inmunológica son correctos, va a tener la misma evolución que un paciente normal. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTE-MX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. ¿Cómo saber si una persona tiene VIH? El VIH, por ejemplo, nosotros lo vimos en la clínica de colposcopía y comenzamos a sospechar que una paciente puede tener un problema inmunológico cuando no responde correctamente al tratamiento. Sabemos cómo debe de responder con cada uno de los tratamientos que nosotros administramos. Y cuando vemos que hay una falta de respuesta correcta o que vemos que incluso está asociado con otro tipo de alteraciones, sospechamos que pudiese tener algún problema. Entonces les mandamos a hacer un panel viral o algún otro panel que nosotros requiramos. Ahorita recuerdo el caso de una paciente que tenía VIH, tenía sífilis y tenía un cáncer ya muy avanzado. Entonces imagínate cómo es esa paciente. Era una paciente muy joven, tenía menos de 35 años. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿no? Esos pacientes que no están respondiendo correctamente o que tienen lesiones muy grandes en un corto tiempo, sabemos que la respuesta inmunológica no es correcta y entonces hay que buscar alguna posibilidad. Lo más frecuentemente que vemos, afortunadamente, son diabéticos. Lo lamentable de esto es que la paciente no toma conciencia de que debe de cuidarse, debe llevar su dieta, su atención médica, su ejercicio, y a pesar de que sabe que es diabética, continúa con sus malos hábitos. Por alguna razón tuviste relaciones sin protección. ¿Después de cuánto tiempo, y aquí quiero entrar a la parte del diagnóstico, después de cuánto tiempo se puede hacer una prueba para diagnosticar si algo no anda bien? El periodo de latencia de la infección llega a ser de 6 u 8 meses. Aquí sucede algo muy importante, tanto si es hombre o si es mujer, porque por ejemplo alguien adquiere la infección y como habíamos mencionado, nuestro organismo tiene la capacidad de eliminarlo. Entonces la eliminación en el varón llega a ser mucho más rápido, vamos a decir, adquiere la infección, tiene la infección, pero lo elimina en 5 meses. Mientras que la mujer adquiere la infección, mantiene la infección hasta 8 meses y después la llega a eliminar. ¿Qué sucede con esto? Pues que tenemos una ventana aquí en donde los dos pacientes, dependiendo del momento en que hagamos un estudio, por ejemplo, molecular, que habitualmente no se realiza, pero bueno, suponiendo que los dos quisieran hacerse un estudio molecular, si los tomamos en el momento, pueden salir los dos positivos. Si los tomamos en el momento en que el varón aclaró, o sea, eliminó el virus, pues va a salir la mujer positiva porque todavía tiene esa infección, mientras que el varón sale negativo. Y otra de las situaciones es que las infecciones no son puras, o sea, nada más tengo el virus 16, no. Tienen varios virus o pueden tener varios virus, aunque sea en menor porcentaje, y entonces aparece un virus en uno y aparece otro virus en otro. Y ahí van a decir, bueno, yo tengo uno y como tú tienes otro. Esto es bien importante que nosotros debemos de informar sobre la paciente, incluso en la primera consulta que tenemos con ellos, ¿eh? Porque si no, ya después de que aparecen los resultados, lo pueden tomar como que estamos tratando de mediar la situación para que no haya conflicto. Y esto no es así. Así es lo que se ha demostrado científicamente. Qué intenso, Doc. Pues es muy interesante. Sí, es y como interesante. te digo, lo vital es tener la información correcta. Antes de entrar al diagnóstico o el tratamiento, ahorita me surgió una duda. Hablábamos de que la mayor parte de transmisión o el mayor porcentaje de transmisión es sexual. ¿Se puede transmitir vaginal, oral, anal? Sí, de hecho esto es muy importante, la pregunta es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, el VPH está relacionado en más de un 90%, un 99% y más con el cáncer cervicuterino. El cáncer anal, cuando tienen la actividad de receptor anal, está relacionado en un 90%. Cuando es producido el VPH que produce lesiones a nivel vaginal o a nivel vulvar, en un 40%. A nivel del pene también 40%, a nivel oral en un 3% y a nivel orofaringio en un 13%. Entonces está relacionado el virus del papiloma humano con muchas lesiones precancerosas y cancerosas en diferentes sitios. Los más importantes, pues sí, el cervicuterino y el anal. Son números altos. Sí, o sea, sí, por eso te digo, son los más importantes. ¿Sí? Creeríamos que nada más es el cáncer cervicuterino, pero... No. Cualquier tejido, los virus se llaman epiteliotrópicos, o sea, van a atacar cualquier
superficie que cubre nuestro cuerpo, ya sea piel o las mucosas, que son las cubiertas de la parte interna de nuestro organismo. Todos los que tenemos, o la mayoría que tenemos relaciones sexuales, pues sabemos que el tipo de relaciones sexuales no nada más es penetración. Obviamente hay relaciones orales y relaciones anales. Entonces, ¿ahí cómo podría haber algún tipo de protección aparte del condón? Pues es que es la única forma. No tenemos ninguna otra forma de poder prevenir esto, y aparte, bueno, antes de tener esto, pues la vacunación es determinante. Hay diferentes niveles de protección, primario, secundario y terciario. Dentro de los niveles de prevención primero, como te mencionaba, es muy importante la educación para la salud. Saber informarles. Entonces, si la paciente sabe que si tiene sexo oral, pues debe utilizar un preservativo también. Si tiene sexo anal, también debe utilizar un preservativo. Eso forma parte de esa formación, ¿no?, que debe tener como conocimiento. Y la otra situación es la vacunación. La vacunación se ha visto que es extremadamente efectiva para prevenir el desarrollo de este tipo de problemas. Lo llega incluso a poder, vamos a decir, eliminar hasta en un 90%. Entonces, de un porcentaje, vamos a decir, de un 100% que de posibilidades de desarrollar un problema, lo reduce hasta un 90%. O sea, quedaría nada más un riesgo de un 10% en algunas poblaciones. Entonces, la vacunación es primordial para poder erradicar el cáncer cervicuterino. Aquí la vacunación en el ISSSTE es para cierta población. Se puede iniciar la vacunación de 9 hasta 14 años habitualmente, o 15 años incluso es el rango. Sí, como plan de vacunación eso está establecido. ¿Y por qué se ha establecido? No porque no se puedan vacunar a pacientes mayores, sino porque estamos tratando de prevenir el cáncer y sobre todo que tengamos una buena respuesta inmunológica. Los pacientes jóvenes, los adolescentes, niños que están en esta etapa, tienen una buena respuesta inmunológica. Entonces, idealmente se vacunan y la vacuna va a funcionar perfectamente. De hecho, ahora la Organización Mundial de Salud ha modificado los esquemas de vacunación. Antes se hacían aplicaciones de 3 dosis, tanto incluso en menores de 15 años o mayores de 15 años. Ahora se ha dejado más que una sola dosis y se ha visto que es suficiente, tiene una buena respuesta inmunológica, y eso entonces, al utilizar una sola dosis en lugar de 3, va a permitir que se cubra un mayor número de pacientes. Entonces es una forma de poderlo hacer. En los pacientes ya después de 15 años sí se recomienda hacer la vacunación de 1 o preferible 2 dosis, con separación de 6 meses entre cada una de ellas y no más de 13 meses. En 2018 se autorizó incluso la vacunación, como tú decías antes, estaba limitada a adolescentes, la vacunación hasta pacientes de 27 a 45 años, y también se la puede aplicar en pacientes mayores. Claro que entre más grande es el paciente, su respuesta inmunológica va a ser menor por un efecto que se llama inmunosenescencia, o sea, la capacidad que tiene nuestro organismo conforme vamos avanzando en la edad va disminuyendo. Actualmente, por ejemplo, los chinos están desarrollando una vacuna con 14 genotipos virales. Entonces casi va a proteger la gran mayoría de los virus que actualmente están produciendo cáncer. Pero también eso va a originar una modificación en la prevalencia, o sea, la presencia del virus que origina el cáncer, porque a lo mejor se están viendo que existen modificaciones, ¿no? Si utilizamos una vacuna que quita unos virus, contra los que no actúan, comienzan a producir lesiones que antes no producían. Entonces, todo eso también se tiene que estar investigando, ¿no? Y que por eso también, sí o sí, tienes que acudir con un especialista antes de que te brinden la vacuna, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, esto habitualmente lo debería de manejar un ginecólogo en general. Sin embargo, pues lamentablemente en la formación de la residencia de ginecología no se tiene una buena preparación en colposcopía. Nosotros tenemos en el hospital 2 cursos, uno que es un diplomado de 6 meses y un curso de alta especialidad de 1 año, que permite que los médicos que ya son ginecólogos, que tomen estos cursos, todavía salgan expertos en este tipo de problemas. Entonces, cuando una paciente acude a un médico para tratar este tipo de situaciones, debe de verificar que ese médico sea un médico colposcopista. No hay certificación porque no existe esto en nuestro país, pero sí debe de pedirle a su médico que le explique y que le demuestre de dónde es egresado. Debe de ser egresado de un hospital, ya sea regional o puede ser un centro médico, en donde haya hecho este curso presencial, no en línea. Mínimo de 6 meses es lo que nos obliga la ley para poder desarrollar la colposcopía, y entonces sabemos que es un médico ampliamente capacitado. Ahora, si ese médico todavía tiene un curso de alta especialidad, es todavía más capacitado para tratar este tipo de problemas. Y te lo digo esto porque, como tú bien mencionabas al inicio, se ha estigmatizado la presencia de virus de papiloma humano. Y entonces, de
detectan el virus y a veces espantan a la paciente y le dicen, ¿sabes qué? Tienes el virus, vas a tener cáncer. Si a mí me dicen eso, pues sabe que hágame lo que tenga que hacer. Sí. Y hemos visto, sí, tratamientos mal realizados por un virus que ni siquiera era agresivo, que no siquiera tenía una lesión importante, en pacientes jóvenes que les han hecho histerectomía, que histerectomía es quitar el útero. Y esos pacientes pues jóvenes que querían tener embarazos, entonces pues de ahí les cortan totalmente toda su vida reproductiva. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. De primera instancia, si por ejemplo yo soy paciente, tuve relaciones sin protección o siento que algo no anda bien, de primera instancia, aquí en el ISSSTE tengo que ir con el médico familiar. Y el médico familiar te refiere con un ginecólogo. Se supone que el ginecólogo está capacitado para que te diga, ok, vamos a hacerte estas pruebas, etcétera, etcétera. Si en estas pruebas, que quisiera que ahorita nos mencionara cuáles son, uno sale positivo, entonces ahí sí lo que usted decía, o lo que tú decías, acudir con un ginecólogo especialista en colposcopía. Cuando uno siente algún problema, pues primero va con su médico familiar, ¿no? Va a la unidad de medicina familiar, le expone la situación. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del cáncer cervicuterino. Uh-huh. Entonces, lo que se debe de realizar es un programa de detección. Un programa de detección que afortunadamente en el ISSSTE yo creo que es una de las instituciones que llevan mejor este tipo de programas, porque tenemos una población, vamos a decir, cautiva, sabemos cuál es la población de riesgo, cuáles son las edades, cuánto tiempo tenemos que hacer la cobertura del tamizaje para hacer el Papá Nicolau, en cuánto tiempo tenemos que tener resultados, en cuánto tiempo tenemos que enviar a la paciente y en cuánto tiempo debe estarse tratando. Esto nos ha permitido que a lo largo de los años nosotros tengamos tasas de mortalidad, así que equivalen a la mitad de lo que es la población general en nuestro país, pero está basado en eso. Esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un programa organizado. El programa de detección de oportunidad de cáncer en nuestro país se implementó en 1974 y la mortalidad actualmente sigue siendo muy alta. En ese tiempo, por ejemplo, vamos a decir, en 91 hablábamos de 4,000 o 6,000 pacientes que tenían cáncer y que la mitad moría. Actualmente sigue en el mismo porcentaje la mortalidad. Entonces realmente no se ha avanzado mucho. ¿Por qué? Pues porque no se ha puesto mucha atención en todas las instituciones y a nivel gubernamental con este tipo de situaciones. Y entonces lo que estábamos hablando, el paciente va con su médico familiar como una medida de prevención primaria. Bueno, una prevención primaria puede ser la vacunación, puede ser la información, pero ya después como una medida de prevención secundaria es la detección. Y entonces ahí se hace la citología cervicovaginal, que comúnmente lo conocen como Papá Nicolau. Entonces la paciente ya se hace su Papá Nicolau, sale todo bien, ok, se puede hacer esta nueva citología en 3 años. Sale alterado, entonces ahora sí se envía al servicio de colposcopía. La colposcopía se debe de realizar cuando sale una colposcopía alterada o existe alguna alteración cervical diferente que no se puede determinar, o si tiene una prueba molecular positiva, que es lo que tú me estabas preguntando. ¿Qué tipo de estudios nosotros hacemos en forma adicional para conocer si esa paciente pudiera tener o no un riesgo? Entonces eso era lo que inicialmente así se hacía, la detección mediante la prueba de Papá Nicolau, que es un estudio de las células del cuello del útero. Y actualmente, de hecho a nivel mundial, lo que se está tratando de hacer para mejorar la cobertura es una prueba molecular. Lo más frecuente es una reacción en cadena de polímeras, una PCR, que a lo mejor ya todos estamos familiarizados con el término, con esto del COVID, que pues ya hiciste tu PCR, pues eso quiere decir una reacción en cadena de polímeras. Existe para muchos gérmenes, en este caso hablando específicamente para el virus del papiloma humano, detecta el genotipo del virus, nada más de 14 genotipos, como te había mencionado, que son los más riesgosos de producir cáncer. Algunos de ellos sí los detecta todos, algunos de ellos detectan no más los más importantes, como se saben 16 y 18, y después en un grupo los otros 12, dependiendo de qué tipo de prueba. En el hombre, o sea, como mencionábamos, como tal, aún no hay una prueba certera, por así decirlo, pero ¿qué pueden hacer los hombres para saber? Sí, una parte importante es esto, ¿no? Revisar sus genitales, revisar si hay algún cambio de coloración, si hay alguna tumoración o hay alguna estructura diferente a sus genitales, acudir con su médico y su médico ya le indicará si tiene que ser revisado por un médico colposcopista experto.
Entiendo. Sí, porque hay muchos hombres que, justo hablaba con mi hermano y me decía, bueno, ¿yo cómo sé que tengo ese virus, no? De hecho, hay muchas incluso estructuras en los órganos genitales masculinos que semejan verrugas y que son normales, se llaman pápulas perladas del pene. Existen otras estructuras glandulares a los lados del frenillo que también pudieran confundirse con verrugas o las confunden con verrugas, pero realmente no tienen forma de confundirse. Entonces, por eso es importante que sí consulten a su médico. Ahora, el tratamiento, ya que pues salió positiva la prueba, dentro de este protocolo que nos mencionas, ¿cómo es? Bueno, entonces ya que salió positiva la prueba, si es un virus de alto riesgo, sí se debe de enviar al servicio de colposcopía. Ahí no se envía al servicio de ginecología, se envía al servicio de colposcopía, o sea, los especialistas en este tipo de problemas. Y entonces ya que la ve el colposcopista, vamos a determinar si esa persona puede ser nada más una portadora quiere decir que tiene el virus, pero sus tejidos están normal. Entonces hacemos un estudio colposcópico, que es un proceso en donde desde que llega incluso la paciente nosotros interrogamos una historia clínica muy encaminada a estos factores de riesgo que puede tener, ¿no? Inicio de vida sexual, parejas sexuales, si ha tenido infecciones de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces ya comenzamos ahí desde ese momento a clasificar a nuestra paciente. ¿Tiene bajos o altos factores de riesgo? Después ya lo pasamos a revisión, se hace un protocolo de estudio en donde utilizamos un aparato que se llama colposcopio, que es como un microscopio, donde nosotros amplificamos las imágenes de los epitelios, estudiamos la parte externa, que es la vulva, estudiamos la vagina, estudiamos el cérvix, la región perianal, y entonces buscamos alteraciones, y esas alteraciones las vamos a hacer mucho más manifiestas con la aplicación de ciertas sustancias. Una de ellas que es el ácido acético, que a fin de cuentas es el vinagre común y corriente que encuentran en cualquier supermercado, al 5%, debe ser al 5%, no deben de utilizarlo a una mayor concentración porque produce quemaduras. En algunas ocasiones algunos de estos laboratorios o que nos aportan todo el material médico tienen al 100% la concentración, y si no se fija el médico la aplica y produce una quemadura muy importante, ¿no? Entonces debemos de tener conscientes o ser conscientes de que debe ser al 5%. Entonces no necesitamos comprar esos que incluso son más caros, va uno al mercado o cualquier tiendita y compra el ácido acético y con eso es suficiente, y así evitamos problemas de complicaciones, ¿no? Como es la quemadura. Ya que vemos si hay alguna alteración, pues también existen varias características colposcópicas en cuanto a cómo están los vasitos, cómo responde a esa sustancia el tejido. Si hay alguna alteración, puede haber una mancha blanca, pero no todas las manchas blancas son lesión. Una mancha blanca puede ser secundario a un proceso de regeneración, a un proceso de inflamación, puede ser secundario a un proceso precanceroso, puede ser secundario a un proceso canceroso. Hay que saber hacer la diferenciación, y por eso te digo, debe tener una preparación importante. Y aparte de esa mancha blanca, buscamos otros tipos de alteraciones vasculares, o sea, de los vasos sanguíneos, en donde existen cierta disposición y característica de los mismos, que conforme se vayan presentando vamos diciendo, pues esto tiene la posibilidad de que sea una lesión de bajo grado, esto es un tejido nada más de regeneración, este es un cáncer, pero todo eso lo tenemos que confirmar mediante una biopsia, que es la toma de una muestra de ese tejido que nosotros estamos viendo que es sospechoso, para confirmar nuestro diagnóstico. Entonces así tenemos en forma integral todo un estudio, que tenemos la citología, la prueba molecular, la colposcopía. Y actualmente también se están desarrollando otro tipo de implementos que nos ayudan a aclarar algunos resultados así limítrofes, en donde dicen, bueno, como que parece que tiene una lesión, pero no tiene todos los cambios suficientes, entonces se hacen este tipo de estudios un poco más complejos para poder determinar si es o no realmente una alteración. Y ya después, dependiendo de qué tipo de alteración, va a ser el tratamiento, que son etapas tempranas, si se puede eliminar esa lesión mediante un tratamiento incluso ambulatorio que se hace en el consultorio, y si ya es una alteración mucho más compleja, un cáncer sobre todo de tipo invasor, se pasa al servicio de oncología. Tenemos muy buena comunicación con el servicio de oncología, lo tenemos al lado, les platicamos del problema y en una semana ya se está tratando, incluso si necesita alguna cirugía o algo más, ya se está realizando. Eso es lo importante de la atención del paciente. Hablando del cáncer cervicuterino, que hace rato nos mencionabas que la mitad de la población que lo tiene, pues fallece. Entonces... Sí, o sea, exactamente. Lamentablemente, cuando se detecta el cáncer uterino, de esas 4.000 o 6.000 pacientes que en nuestro país que se detectan al año, lamentablemente la gran mayoría fallece. ¿Por qué? Porque llega en etapa tardía. Sí, llegan ya con sangrados, con pérdida de peso, con secreción fétida. O sea, ya es algo que no se puede hacer mucho por ellos.
Por eso es muy importante la prevención primaria, educarlos, ¿sí? Y hacer la vacunación, ¿no? Y por lo menos después de eso, la detección temprana mediante citología o la prueba molecular. Con eso podemos evitar. Realmente no son estudios tan caros, no son estudios tan complejos, son accesibles, pero a veces están también estigmatizados, ¿no? Porque a veces pues, incluso lo vemos, por ejemplo, sobre todo en el área rural, donde va un médico y es el único que hay. Entonces el esposo dice, no, pues, ¿cómo te va a revisar un hombre? O por religión, ¿no? También, ¿no? Hay algunas religiones que no permiten la exposición de los genitales o la revisión, y eso origina, ¿no? O sea, existen muchos problemas de ese tipo que hacen que la paciente, o el desconocimiento que hacen que la paciente no pueda acudir a su servicio médico, y por eso pues va cuando ya no puede más, ¿no? Porque tiene ya una sintomatología muy importante. Y desde la vacunación, o sea, el estigma también en zonas rurales también. También todo lo que se genera, ¿no? Con la vacunación, ¿no? Que muchos mitos, ¿no? Entonces, muchísimos, sí. De hecho, esta vacuna, eso nos pasó a mencionar, es una vacuna muy inocua, la más inocua yo creo que puede existir, porque no es el virus que disminuye su potencia para producir una enfermedad. Es una partícula semejante al virus que sí va a producir una respuesta inmunológica para ese virus, pero que no va a producir enfermedad. Entonces es una gran ventaja. No totalmente inocua. Por cuestiones éticas no se aplica, por ejemplo, en embarazadas, pero si se aplica no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Alguien que se le aplica a una embarazada que no sabía que estaba embarazada, no le va a pasar absolutamente nada, porque es inocua. Ahí hay que tener mucho cuidado también, ahorita con muchos medicamentos, ya ves que hay muchos medicamentos milagros, en donde dicen, elimina el virus del papiloma humano. Todas estas cremas que hemos visto, que tienen este eslogan, esto realmente no lo produce. Lo que hacen es estabilizar el crecimiento de las células. Es como si regeneraran un tejido, porque una de las situaciones que requieren es que el virus esté en un tejido que se esté replicando rápidamente. Por eso es lo que hablábamos hace un momento. Ese sitio ideal es el cérvix, ¿no? En las pacientes jóvenes, vamos a decir, en general, la mujer va a tener dos tipos de tejidos. Uno dentro del conducto, que es un tejido glandular, y otro de la parte externa, que es un epitelio escamoso. En las pacientes jóvenes, el tejido que más resiente el estímulo de los estrógenos, que es la hormona que produce primordialmente la mujer, va a hacer que crezca más allá de su límite normal. Entonces, no solamente va a estar dentro del conducto, sino va a crecer a la parte periférica del cérvix, alrededor del orificio del cérvix. Entonces, este tejido, al salir, el medio ambiente de la vagina es agresivo para él. Entonces, el organismo sabiamente, ¿qué hace? Lo elimina poniendo un tejido que sea resistente. Ese tejido, como es un tejido nuevo, se llama de metaplasia escamosa, que es una sustitución de un tejido bien diferenciado en otro tejido bien diferenciado. Pero en ese sitio hay mucho cambio metabólico, hay mucha regeneración celular. Entonces, lo que hacen estos medicamentos que dicen que eliminan el virus es que estabilizan o favorecen la regeneración, como muchos otros medicamentos que favorecen la regeneración del epitelio, la cicatrización, vamos a decir, para que se pueda entender a nivel general. Y al estabilizar el epitelio, el virus ya no puede reproducirse porque necesita la misma replicación de las células. Y entonces no es que elimine el virus, ayuda a regenerar, y entonces va a evitar que el virus se siga replicando. Yo no había escuchado de estos medicamentos. Sí, ahorita están muy en boga, ¿no? Wow. Entonces por eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, realmente allí así es su eslogan, dice elimina el virus del papiloma humano, y los revisamos y a veces son estudios que tienen una población muy pobre. Pero bueno, pues es parte de la mercadotecnia que ellos manejan, ¿no? Sí, claro. Sí. Publicidad falsa. Por eso, otro de los puntos que yo iba era siempre acudir con un especialista. O sea lo que sea, siempre acudir con un especialista. Porque de alguna forma, y ese es otro punto, si hay riesgo de tener algún tipo de cáncer, se puede detectar a tiempo y puede haber algún tipo de curación. Sí. Entonces, no llegar a la muerte. Otro de los puntos clave que también quisiera resaltar es cuidarse, y esto me refiero a comer bien, a no fumar, a dormir bien, a hacer ejercicio. O sea, yo siempre he dicho que la triada perfecta es comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Pero creo que aquí se suma otro punto, no fumar. Ajá, en exacto. Específico en este tema exacto. Y en otros. No fumar y utilizar medidas de protección, por lo menos como te digo, el preservativo. Por cada nueva pareja que se tenga, se incrementa 10 veces la posibilidad de adquirir el virus del papiloma humano. Pues es que imagínese, es una cadenita, así como la cadena de favores, es una cadenita que si esta persona con la que estuviste ya tuvo 10 relaciones con otra persona y esa otra persona y así.
¿no? ¿Sí? Entonces tú puedes tener una pareja, pero si esa pareja ya tuvo varias parejas antes, una pareja de alto riesgo, pues imagínate, ¿no? Entonces eso es lo difícil. Pero no hay que tampoco alarmarse, sino hay que tomar las medidas de precaución adecuadas. Sí, porque de alguna forma, y como ya lo estamos viendo ahorita, el virus es latente y está ahí. Y en algún punto de nuestra vida podemos adquirirlo, ¿no? Entonces, más bien dejar de preocuparnos y mejor actuar. Él fue el doctor José Luis López Velázquez, ginecólogo y colposcopista. Él viene del Hospital Regional Adolfo López Mateos. Gracias por acompañarnos y por darnos esta información. Muchísimas gracias a ti, muy amable. Y a ti que nos escuchas, pues ya lo sabes. Te dimos más herramientas, más información y siempre estar preparados. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Salud, Turismo. cultura, Deporte. Educación. eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.